Imagina por un momento que estás en medio del mar, no en la orilla, no mirando el agua desde lejos, sino adentro, en una barca pequeña, de madera, en plena oscuridad. El viento golpea de un lado y del otro. Las olas se levantan por encima de tus manos, el agua entra, la embarcación cruje, y tú no sabes si vas a llegar al otro lado. Ahora imagina que hay alguien dormido en esa misma barca, no perturbado, no asustado, dormido. Esa escena ocurrió de verdad. Está narrada en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, y es una de las imágenes más poderosas que Jesús nos dejó. No porque haya calmado una tormenta, aunque eso también ocurrió, sino porque antes de calmarla, estuvo dormido en medio de ella. Y esa diferencia lo cambia todo. Hoy vamos a detenernos en esa escena. Vamos a entrar en la barca con los discípulos. Vamos a sentir el miedo que ellos sintieron. Y vamos a hacernos la pregunta que quizás nunca nos hemos hecho con suficiente honestidad. ¿Por qué nos cuesta tanto mantener la calma cuando la vida se agita? ¿Qué es lo que realmente temen nuestros corazones cuando llega la incertidumbre? Y sobre todo, ¿qué nos enseña Jesús desde ese lugar donde el viento no lo mueve? Porque hay algo profundo ahí. Algo que va mucho más allá de un milagro del clima. Hay una lección sobre la naturaleza del miedo, sobre la naturaleza de la fe, y sobre lo que significa confiar de verdad cuando las circunstancias dicen exactamente lo contrario. Quédate, porque este mensaje es para ti, para este momento exacto de tu vida. Marcos lo cuenta con una sencillez que asombra. Ese día, al atardecer, Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Así de simple, sin promesas de que el viaje sería fácil, sin garantías de que el cielo estaría despejado. Solo una instrucción, vamos al otro lado. Y ellos lo siguieron. Dejaron la multitud en la orilla, subieron a la barca, y comenzaron a cruzar. Lo que nadie les dijo, lo que nadie podía saber, es que en medio del lago se desataría una tormenta, no un viento suave ni una lluvia incómoda. El texto original habla de una tempestad violenta, de olas que cubrían la barca, de agua entrando sin parar. Varios de los discípulos eran pescadores experimentados, conocían ese lago, conocían sus tormentas, y si ellos estaban aterrados, es porque la situación era genuinamente peligrosa. Y en ese momento, en ese caos, Marcos nos dice algo que resulta casi increíble. Jesús estaba en la popa de la barca, dormido sobre un cabezal. Dormido, no en un estado de meditación profunda, no fingiendo calma para impresionar a sus discípulos. Dormido, con el cuerpo relajado, la respiración tranquila, la mente descansando, mientras el mundo a su alrededor se deshacía en tormenta. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo puede alguien dormir en medio de semejante caos? Y aquí está la primera gran lección que esta escena nos quiere enseñar. La calma de Jesús no era indiferencia, no era que no le importara la barca, ni el viento, ni sus discípulos, era algo mucho más profundo. Era que su paz no dependía de las circunstancias, su descanso no estaba condicionado a que todo estuviera bien afuera. Él podía dormir en la tormenta, porque su paz venía de adentro, no de afuera. Y eso es exactamente lo contrario de cómo la mayoría de nosotros vivimos. Nosotros esperamos que las circunstancias estén bajo control para poder descansar. Esperamos que el diagnóstico sea bueno para poder respirar. Esperamos que la deuda esté resuelta para poder dormir. Esperamos que la relación esté sana para poder tener paz. Esperamos que el futuro esté asegurado para dejar de preocuparnos. Y mientras tanto, vivimos en una espera permanente de condiciones perfectas que casi nunca llegan. Jesús no esperaba condiciones perfectas. Él dormía en la tormenta porque su confianza no estaba puesta en el clima, sino en algo que el clima no podía tocar. Eso es lo que hace diferente su paz de la nuestra. Y eso es lo que esta escena nos invita a considerar. Los discípulos lo despertaron. Marcos cuenta que se acercaron a él y le dijeron, con una mezcla de reproche y desesperación, «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?» Esa pregunta es tan humana que duele escucharla. ¿No te importa que nos hundamos? ¿Cuántas veces hemos pensado algo parecido en silencio? ¿Cuántas veces, en medio de una situación que se nos salía de las manos, hemos sentido esa sensación de que el cielo estaba callado, de que Dios estaba dormido, de que nadie estaba prestando atención a lo que nos estaba pasando? Es uno de los momentos más honestos que encontramos en todos los evangelios. No es una oración bonita, no es un acto de fe heroica, es una pregunta rota, nacida del miedo.
nacida de la desesperación. Y lo interesante es que Jesús no los reprende por hacer esa pregunta. Primero actúa, después habla. Se levantó, increpó al viento y dijo al mar: calla, sosiégate. Y el viento cesó, y vino una gran calma. Una gran calma, no una calma moderada, no una reducción gradual del viento. Una gran calma, inmediata, total, completa. Como si el mar hubiera reconocido la autoridad de esa voz, y hubiera obedecido sin dudar. Y entonces Jesús se volvió hacia sus discípulos, y les hizo una pregunta que todavía resuena 2000 años después. ¿Por qué tenéis tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Es una pregunta que vale la pena sostener, no para juzgarse a uno mismo, sino para entenderla de verdad. Porque Jesús no les está preguntando por qué tuvieron miedo de la tormenta. Les está preguntando algo más profundo. Les está preguntando por qué su miedo fue mayor que su confianza en Él. Habían estado con Jesús. Lo habían visto sanar enfermos. Lo habían escuchado enseñar con una autoridad que nadie más tenía. Habían visto lo que era capaz de hacer. Y aún así, cuando llegó la tormenta, el miedo habló más fuerte que todo lo que habían visto y escuchado. ¿Y nosotros somos tan diferentes? Esta es quizás la parte más importante de toda la reflexión de hoy. Y quiero que la escuches con calma, porque no se trata de juzgar a los discípulos, ni de juzgarte a ti. El miedo es humano. El miedo ante la incertidumbre es una respuesta completamente natural. Cuando algo amenaza lo que amamos, cuando el futuro se vuelve oscuro, cuando el suelo tiembla bajo nuestros pies, el miedo aparece, no como una señal de debilidad espiritual, no como una prueba de que nuestra fe es pequeña, sino simplemente como una señal de que somos humanos, de que tenemos límites, de que no controlamos todo. El problema no es sentir miedo, el problema es cuando el miedo se convierte en el lente a través del cual vemos todo lo demás, cuando el miedo nos hace olvidar lo que sabemos, cuando el miedo habla más fuerte que la confianza, cuando el miedo se sienta en el lugar del piloto y comienza a tomar decisiones por nosotros. Eso fue lo que pasó con los discípulos. No es que hayan fallado por tener miedo, es que en el momento de la crisis, el miedo ocupó todo el espacio, y no dejó lugar para recordar quién estaba con ellos en la barca. Y eso ocurre también en nuestra vida cotidiana con una frecuencia que quizás no hemos notado del todo. Piensa en la última vez que te encontraste en medio de una situación que no podías controlar. Puede haber sido algo relacionado con la salud, con el trabajo, con una relación, con el dinero, con el futuro de alguien que amas. En ese momento, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Cuál fue el primer movimiento interior de tu corazón? Para muchos de nosotros, la respuesta honesta es que el primer movimiento fue hacia el control. Empezamos a calcular, empezamos a buscar soluciones, empezamos a imaginar escenarios, empezamos a planear cómo íbamos a resolver el problema por nuestras propias fuerzas. Y cuando esas fuerzas no alcanzaron, llegó la angustia. Eso es lo que los discípulos hicieron antes de despertar a Jesús. Marcos no nos cuenta cuánto tiempo lucharon solos contra la tormenta, pero podemos imaginar que no lo despertaron al primer golpe de viento. Intentaron remar, intentaron achicar el agua, intentaron usar su experiencia de pescadores para capear el temporal, y solo cuando ya no pudieron más, cuando sintieron que se hundían, fue que lo buscaron. ¿Te suena familiar? Hay algo en la naturaleza humana que prefiere luchar sola antes de reconocer que necesita ayuda. Algo que interpreta pedir ayuda como rendirse. Algo que convierte la vulnerabilidad en vergüenza. Y eso nos cuesta muchísimo. Nos cuesta paz, nos cuesta descanso, nos cuesta salud. Porque cargamos durante meses, a veces durante años, con tormentas que no teníamos que cargar solos. Jesús estaba en la barca desde el principio. No había que ganárselo, no había que merecerlo. Estaba ahí, solo había que despertarlo. Solo había que reconocer que la tormenta era más grande que las fuerzas propias, y que había alguien en quien confiar. Y aquí es donde esta escena se vuelve personal, porque no está hablando de un evento histórico que ocurrió en un lago de Galilea hace 2000 años. Está hablando de ti, hoy, en tu propia barca, porque todos tenemos una tormenta. Quizás la tuya no es visible desde afuera. Quizás estás funcionando, trabajando, sonriendo, haciendo todo lo que se supone que debes hacer, mientras por dentro hay un oleaje que no cesa, una preocupación que no te suelta, una incertidumbre que aparece en los momentos de silencio,
Un miedo al futuro que se disfraza de planificación excesiva o de insomnio, o de esa sensación permanente de que algo podría salir mal. Eso también es una tormenta. Y para esa tormenta, esta lección también es válida. La pregunta no es si vas a tener tormentas. Las vas a tener. La vida no promete cielos despejados permanentes. La pregunta es ¿qué haces tú mientras la tormenta dura? La pregunta es ¿desde dónde enfrentas la incertidumbre? La pregunta es si hay algo más grande que tu miedo en lo que puedes anclar tu corazón. Jesús no les prometió a sus discípulos que no habría tormenta. No les dijo antes de salir: no se preocupen, el viaje va a ser tranquilo. Lo que hizo fue estar con ellos, estar en la barca, y esa presencia, aunque en ese momento los discípulos no supieron ver su valor, fue suficiente para que la historia terminara de una manera completamente diferente a como parecía que iba a terminar. La presencia lo cambia todo. Hay una diferencia enorme entre enfrentar algo a solas y enfrentarlo acompañado, no porque la situación cambie de inmediato, sino porque el peso se distribuye de otra manera, porque hay algo más grande que uno mismo sosteniendo parte de la carga, porque la soledad amplifica el miedo, y la compañía, la verdadera compañía, lo reduce a su tamaño real. Cuando los discípulos despertaron a Jesús, no fue un acto de debilidad, fue el acto más inteligente que podían haber hecho. Reconocieron que había alguien en esa barca con más autoridad que el viento, con más poder que la tormenta, y decidieron confiar en esa autoridad, en lugar de seguir dependiendo solo de sus propias fuerzas. Y eso es exactamente lo que la fe hace en la vida práctica. La fe no es negar la tormenta, no es pretender que todo está bien cuando no está bien. No es forzarse a sonreír mientras el agua entra. La fe es reconocer la tormenta con toda su intensidad, y al mismo tiempo, reconocer que no estás solo en esa barca, que hay algo, alguien, una presencia que va más allá de las circunstancias, que no se mueve aunque el viento sople con fuerza. Eso es lo que Jesús dormido en la tormenta nos enseña. Su sueño no era ignorancia, era confianza. Era la expresión de alguien que sabe que el viento no tiene la última palabra, que la tormenta, por más violenta que sea, no puede definir el destino del viaje. Y esa es la diferencia que marca todo. Pensemos por un momento en lo que ocurre en nuestro interior cuando la incertidumbre llega. Porque la incertidumbre no es solo un problema práctico, es, sobre todo, un problema interno. Lo que más nos perturba no es siempre lo que está pasando, sino lo que imaginamos que podría pasar. La mente humana tiene una capacidad extraordinaria para construir escenarios futuros, y cuando el miedo está al mando, esos escenarios casi siempre son los peores posibles. Empezamos con una preocupación concreta, y terminamos en un lugar oscuro que quizás nunca llegue a existir. Y en ese proceso, gastamos una energía enorme. Una energía que necesitamos para vivir, para amar, para estar presentes en batallas que todavía no han ocurrido, y que quizás nunca ocurran. Eso no es prudencia. Eso es ansiedad disfrazada de precaución. Y hay algo que Jesús dijo en otro momento, en el Sermón del Monte, que conecta perfectamente con esta escena del lago. Les dijo a sus discípulos: no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Basta a cada día su propio afán. Es una frase que parece simple, pero que contiene una sabiduría enorme. No nos está diciendo que seamos irresponsables. Nos está diciendo que vivir en el futuro imaginado, especialmente en el peor futuro imaginado, nos roba el presente real. La tormenta que los discípulos enfrentaban era real, no la habían imaginado. El agua que entraba en la barca era agua de verdad, pero el hundimiento que temían todavía no había ocurrido. Y en ese espacio entre lo que estaba pasando y lo que temían que podría pasar, Jesús intervino. Él interviene en ese espacio, no siempre antes de que llegue la tormenta, no siempre después de que ya pasó todo, muchas veces en medio, cuando la presión es máxima y las fuerzas están al límite y el corazón siente que ya no puede más. Ahí es cuando aparece la calma que no se puede explicar del todo. Quien ha pasado por momentos verdaderamente difíciles sabe de qué estamos hablando. Hay momentos en los que, en medio de una situación que por toda lógica debería estar aplastándote, sientes algo que no puedes nombrar del todo bien. Una quietud que no proviene de ti. Una paz que no construiste con tu propio esfuerzo. Una especie de certeza interior de que, aunque no sabes cómo va a terminar esto, algo más grande que tú está sosteniéndote. Eso no es ilusión.
Eso no es negación de la realidad. Eso es lo que ocurre cuando la barca tiene a alguien más que solo tus propias fuerzas. Y esa experiencia, esa paz que sobrepasa el entendimiento, como la llama el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, no es el resultado de haber resuelto todos los problemas. Es el resultado de haber soltado la ilusión de que tienes que resolverlos todos solo, y de haber confiado el timón a algo más grande. Eso es lo que los discípulos no supieron hacer en el primer momento, pero aprendieron. Y eso también es parte de la historia. Porque la fe no es un estado permanente de calma perfecta. Es un camino, es un aprendizaje, es ir reconociendo, poco a poco, a través de las tormentas que vamos atravesando, que hay una presencia que no nos abandona. Y cada vez que llegamos al otro lado de una tormenta, esa confianza crece un poco más, esa certeza se hace un poco más sólida. Ese lugar interior desde donde podemos sostener la calma, se hace un poco más profundo. Los discípulos que estaban aterrados en esa barca, los mismos que despertaron a Jesús con una pregunta que tenía sabor a reproche, esos mismos hombres se convirtieron después en personas capaces de enfrentar persecución, encarcelamiento y pérdida con una paz que asombraba a quienes los observaban. No porque se volvieron insensibles, no porque dejaron de sentir, sino porque habían aprendido, tormenta tras tormenta, que había algo que el viento no podía tocar en ellos. Eso es lo que la incertidumbre bien habitada puede hacer en nosotros. No destruirnos, formarnos. Ahora bien, sé que lo que acabamos de decir puede sonar hermoso como idea, pero que la realidad de tu tormenta específica puede sentirse de una manera muy diferente, porque las ideas generales nos conmueven, pero la angustia particular nos aplasta. Y quiero ir a ese lugar contigo por un momento. Quizás lo que estás viviendo ahora mismo tiene que ver con la salud, tuya o de alguien que amas. Y la incertidumbre del diagnóstico, de los tratamientos, del futuro, pesa con una gravedad que las palabras apenas alcanzan a describir. El miedo a perder, a sufrir, a no saber qué viene después, es uno de los miedos más profundos que existe. Y no hay respuesta fácil para ese miedo. Pero hay algo que sí puedo decirte. El miedo no te da más información de la que ya tienes. El miedo no resuelve el diagnóstico. El miedo no acelera la sanidad. Lo que hace es robarle energía al presente, a los momentos reales que estás viviendo, a la posibilidad de estar verdaderamente disponible para lo que la vida te está poniendo enfrente hoy. Quizás tu tormenta es económica, la incertidumbre del trabajo, las deudas, la sensación de que los recursos no alcanzan y de que el futuro financiero es oscuro. Esa presión es real, no la estamos minimizando. Pero también es cierto que la ansiedad por el futuro económico no añade un solo recurso al presente. Lo que sí hace es gastar la energía que necesitas para pensar con claridad, para tomar buenas decisiones, para ver las posibilidades que quizás están frente a ti pero que el miedo no te deja ver. Quizá tu tormenta es relacional, una relación que se está rompiendo o que ya se rompió. La incertidumbre de no saber si vas a encontrar amor, o si vas a poder reconstruir lo que se dañó, o si vas a poder perdonar lo que te hicieron, o si vas a poder perdonarte a ti mismo por lo que hiciste. Esas tormentas son de las que más duelen porque tocan el núcleo de lo que somos como seres humanos, nuestra necesidad de conexión, de ser vistos, de pertenecer. Y en todas esas tormentas, la lección del lago de Galilea sigue siendo válida. No porque Jesús vaya a aparecer físicamente y a hacer que todo desaparezca en un instante, sino porque hay una invitación en esa escena que todavía está abierta. La invitación a no cargar solo con lo que es demasiado pesado para uno. La invitación a reconocer la tormenta con honestidad, y al mismo tiempo a confiar en que hay algo más grande que tú sosteniéndote en medio de ella. Eso no elimina el proceso, no elimina el dolor, pero cambia completamente la manera en que lo atraviesas. Hay una palabra que los discípulos usaron cuando Jesús calmó la tormenta. Marcos dice que tuvieron un gran temor, un temor diferente al que habían sentido ante las olas. Este era un asombro profundo, una reverencia ante algo que estaban comenzando a comprender. Porque en esa calma repentina del mar, en ese silencio que siguió a las palabras de Jesús, algo cambió en ellos. No sabemos exactamente qué, pero la pregunta que se hicieron unos a otros, lo dice todo. ¿Quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Estaban viendo algo que los obligaba a replantear todo lo que creían saber. Estaban frente a una dimensión de la realidad que sus categorías habituales no alcanzaban a contener. Y ese momento de asombro,
Ese instante en que el corazón se detiene porque ha visto algo demasiado grande para ser reducido a una explicación simple, es uno de los momentos más formativos que puede tener un ser humano, porque cuando entendemos, aunque sea parcialmente, que hay una realidad que trasciende lo que nuestros ojos ven y nuestras manos tocan y nuestra mente calcula, algo cambia en la manera en que habitamos nuestra propia vida. El miedo no desaparece del todo, pero ya no tiene el mismo peso. Ya no ocupa el mismo lugar, porque hay algo más grande ocupando ese espacio. Esa es la raíz de la calma que esta escena nos ofrece. No una técnica de respiración, no una estrategia mental para manejar la ansiedad, aunque esas cosas también tienen su valor, sino una reorientación profunda de dónde ponemos nuestra confianza cuando la vida se agita. Y esa reorientación, no ocurre de una vez y para siempre. Ocurre en el proceso, en las tormentas repetidas, en los momentos en que volvemos a confiar cuando el miedo intenta tomar el control, en los pequeños actos cotidianos de soltar lo que no podemos controlar, y recordar que no estamos solos en la barca. Eso es lo que construye la fe real. No las grandes declaraciones, no los momentos de euforia espiritual, sino la decisión, tomada una y otra vez en los momentos ordinarios y en los momentos de crisis, de confiar en algo más grande que el propio miedo. Los discípulos llegaron al otro lado del lago. Eso es lo que Jesús les había dicho desde el principio. Vamos al otro lado. No dijo puede que lleguemos, no dijo intentemos, dijo vamos. Y llegaron, con tormenta y todo, llegaron. Tu historia también tiene un otro lado. No sé cómo se ve ese otro lado. No sé cuánto tiempo tomará llegar hasta allá, pero hay algo que sí sé, y es que la tormenta que estás atravesando no es el final de la historia, es parte del recorrido. Es parte de lo que te está llevando a algún lugar que todavía no puedes ver del todo, pero que es real. Y en ese recorrido, la invitación sigue siendo la misma que hace 2000 años. No remar más fuerte, no calcular más opciones, no aguantar solo hasta que se te acaben las fuerzas, sino reconocer quién está en la barca contigo, confiar en esa presencia, y permitir que esa confianza sea la que te sostenga cuando el viento y las olas hagan lo que saben hacer. Hay una frase del Salmo 22, que Jesús mismo citó en un momento de agonía, y que resuena con esta idea de una manera que no puedo dejar de mencionar. Hay momentos en que incluso la persona más creyente siente que el cielo está callado, que la presencia se ha retirado, que está sola en la oscuridad. Jesús lo conoció, sus discípulos lo conocieron. Y si tú lo has conocido, no estás fuera del camino espiritual. Estás de hecho en compañía de los que más profundamente lo han caminado. La honestidad ante la incertidumbre no es lo contrario de la fe, es parte de ella. Y al final, lo que hace la diferencia no es si el viento cesó de inmediato, o si la tormenta duró más de lo que esperabas. Lo que hace la diferencia es si, en medio de esa tormenta, seguiste confiando. Si, aunque con miedo y con dudas y con preguntas que no tienen respuesta fácil, seguiste orientando tu corazón hacia algo más grande que el caos. Si seguiste creyendo, aunque con dificultad, que hay alguien en la barca que conoce el camino al otro lado. Eso es fe. No la fe perfecta, no la fe sin grietas, sino la fe que sigue eligiendo confiar aunque tiemble. Y esa fe, según todo lo que Jesús enseñó, es suficiente. Es suficiente para atravesar la tormenta. Es suficiente para llegar al otro lado. Es suficiente para que algo dentro de ti se mantenga en pie cuando todo afuera intenta derrumbarse. La tormenta no tiene la última palabra. Nunca la tuvo. Y ahora viene la parte más concreta de este camino que hemos recorrido juntos hoy. Porque la sabiduría que no se convierte en acción se queda en el aire. Y lo que queremos es que algo de lo que reflexionamos hoy aterrice en tu vida real, en tu día de hoy, en tus próximas horas. Hoy tiene una misión. Una sola. Simple, concreta, posible. Esta noche, antes de dormir, o ahora mismo si tienes un momento de silencio, toma una hoja de papel o abre una nota en tu teléfono. Escribe el nombre de aquello que más te está generando incertidumbre en este momento de tu vida. No lo analices, no lo expliques, solo nómbralo. Una frase corta que diga exactamente cuál es tu tormenta particular en este periodo. Y luego, debajo de ese nombre, escribe esta frase. Esto no es más grande que lo que me sostiene. No tienes que creérsela del todo en este momento. No tienes que sentirla como verdad absoluta. Solo escríbela, porque hay algo poderoso en el acto de nombrar el miedo,
y ponerlo en perspectiva al mismo tiempo. Hay algo que cambia cuando dejamos de darle todo el espacio a la tormenta y comenzamos, aunque sea con un gesto pequeño, a recordar que hay algo más. Y si puedes, mañana en algún momento del día, vuelve a leer lo que escribiste. No para resolver nada, solo para recordar, para que la semilla de esta reflexión tenga la oportunidad de arraigar un poco más en el suelo de tu vida cotidiana. Esa es la misión de hoy, nombrar tu tormenta y recordar que no estás solo en la barca. Eso es todo lo que se necesita para comenzar.